seguro la cárcel, de seguro la muerte, de seguro el vituperio, de seguro la humillación, lo más seguro, golpes. Pero el apóstol Pedro, cuando lo conminaron a guardar silencio y a callarse, él dijo: no, señores, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, seguir predicando de Jesús es la consigna y lema de nuestra vida. Hermanos, es cierto que el Antiguo Testamento, la salvación, el conocimiento de esta doctrina, no tenía la amplitud que nosotros tenemos por la gracia de Dios al tener las Sagradas Escrituras completas. No lo tenía en ese tiempo. Pero la salvación, como en lontananza, ya se perfilaba, ya estaba adquiriendo una figura completa. Y allá, hermanos, su fe respecto a la salvación apuntaba hacia el futuro. Por eso sacrificaban ovejas. Y dice Juan Calvino, cuando comenta, explica esto en su institución de la religión cristiana: si ello, es decir, los sacrificios del Antiguo Testamento, no apuntaran al sacrificio por excelencia que es el de Jesús, los sacrificios de aquellos tiempos simplemente servirían para producir asco. Pero ¿por qué en el lenguaje de Calvino estos sacrificios no producían asco? ¿Por qué? Porque apuntaban al sacrificio por excelencia que es la de Jesús. Por ejemplo, cuando Salomón dedica el templo, hablando de cantidades, 22,000 ovejas, y luego añade otro tipo de animales que fueron sacrificados. Por eso, hermanos, la salvación, además de un peligro concreto, físico, humano, incluye la condición espiritual. Acuérdense que nosotros, hermanos, nacemos espiritualmente muertos. Así estabais vosotros en otro tiempo. Estoy citando Efesios 2:1. Así estabais vosotros en otro tiempo, muertos en vuestros delitos y pecados. Y la salvación entonces implica un cambio de condición de nuestro estado pecaminoso a un estado de gente redimida, de una condición de vergüenza y de humillación. Ahora ya no estamos humillados, ni somos humillados en ese sentido. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que recibió la humillación. Y eso implica la salvación, hermanos. Pero la salvación, hermanos, no solamente incluye algún peligro, al estilo del salmista que habla de los malignos, por ejemplo, que habla de sus enemigos, de sus angustiadores. La salvación, si bien es cierto que implica estado y condición, como lo hemos dicho, también implica, hermanos, el destino final de las personas. Por ejemplo, hermanos, en San Mateo capítulo 25 de San Mateo, versículos 40 y 41, encontramos nosotros una implicación de todo lo que está escondido o subyace en el término salvación. Porque en San Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es la condenación? Lo que aquí se señala, hermanos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No llegar a ese lugar,
está claramente implicado en la salvación. ¿De qué nos va a salvar Cristo? De nuestro estado actual, pero también del destino final. Y el estado final, hermanos, y salvación plenos, es lo que dice la palabra de Dios y que hemos leído. Les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a mí, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por tanto, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Esto implica salvación. O como dice también en Apocalipsis 20:15. En Apocalipsis, hermanos, hay una expresión que también involucra la salvación. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué implica la salvación? El destino final. ¿Qué implica la salvación? Peligros concretos como los señalados por David bajo los términos: mis enemigos, mis angustiadores, los malignos. Jehová es mi luz y mi salvación. Y cuando el salmista dice lo que hemos leído en el capítulo 119, el versículo 41, se está refiriendo a todo esto, peligros del momento, pero también el cambio de su condición de vida y la esperanza cierta basada en las promesas de Dios de que su destino final será venid benditos de mi Padre. Y finalmente, hermanos, deseos por un cambio de condición implica también, y este es nuestro tercer punto, por un cambio de condición de esclavo. En el capítulo 119, hermanos, versículo 45, leemos en la palabra: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y previo al 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Por un cambio de condición, la libertad. ¿Qué es, hermanos? Todo mundo se jacta de que es libre. Todo mundo presume de hombre libre, de mujer libre. Guerras se han efectuado porque lo que existe en el momento es esclavitud y por lo tanto se necesita la libertad. Tengo libre albedrío, suelen decir algunos. Tomás de Aquino, señalábamos el domingo pasado, que escribió en su Suma Teológica parte de su enseñanza y dice: la razón, cuando el hombre pecó, su razón no fue afectada. Por lo tanto, nosotros podemos entender, conocer a Dios mediante la razón. Y entonces plantea una serie de detalles que se pueden conocer como preguntas y respuestas racionales para probar la existencia de Dios. Todas las cosas tienen un movimiento. Debe haber algo primero que hace que las cosas se muevan. Y eso primero que hace que las cosas se muevan es Dios. Luego, entonces, Dios existe. Pero no apela a las Escrituras, sino a la comprensión racional.
Otros suelen decir, todo mundo piensa en un ser superior. Por lo tanto, ese ser superior existe. Y ese ser superior es Dios. ¿Verdad que como que suena bonito? Pero no es el Dios de las Escrituras. Porque uno, a partir de su mente, es el que está razonando, entre comillas, lógicamente. Y Arminio, ¿qué enseñó? La voluntad no fue afectada. Por lo tanto, tienes la libertad de elegir, de aceptar a Cristo. ¿Qué enseñan las Escrituras? El que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, hermanos, el salmista dice, y andaré en libertad. Pero la verdadera libertad, hermanos, lo da Dios. ¿Y cómo lo da? En el contexto de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad, entonces, está en el marco de la palabra. El hombre y la mujer, joven, señorita, adulto, que es verdaderamente libre, es el que vive en el marco de la palabra de Dios. Salte de ese marco y experimentarás la libertad en un contexto de frustración. Harás lo que quieras, entre comillas, pero ¿qué dejará en tu vida? El vacío. Porque una vida sin el marco de referencia de la palabra es esclavitud. Por eso Jesús, conociendo esta condición del ser humano, declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el contexto de su oración intercesora dijo: Padre, consérvalos en tu verdad. Y añadió: tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, deseos por un cambio de condición físico-corporal de desgracia, un cambio de condición espiritual, que la dirección rebelde que surge del pecado se cambie a una nueva dirección guiada por el Espíritu Santo de Dios mediante su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre viva en la verdadera libertad. La verdadera libertad está en relación a la palabra de Dios. Por eso dice: guardaré tu ley, busqué tus mandamientos. Y aquí todos nosotros, hermanos, desde los más jovencitos como Aimé, que apenas la veo, allá nuestra hermana, los jóvenes, los adultos, ¿qué libertad proclamamos nosotros? ¿O nosotros vivimos en esclavitud? En alguna medida sí, pero en una esclavitud donde el Señor que nos domina no nos va a espolear como un caballo y que nos va a desbocar, sino alguien, hermanos, que se constituye en nuestro hermano. Así dice y enseña el Nuevo Testamento. En la conclusión, hermanos, quiero decir y terminar con lo siguiente. ¿Quién por su condición físico-corporal necesita un cambio? Que cambie su condición en el día, ¿verdad, hermano? Para mejoría. ¿Cómo vas con tus dolencias, hermano Bernardo? Digámosle al Señor: venga tu misericordia.
hermana Patti con su lucha permanente, su padre,